La bella vida de la Virgen María. Capítulo 14. María siguió los pasos de la pasión. Llegó el jueves, entonces dio órdenes Jesús de preparar la Pascua. Escogió una hermosa y amplia sala para hacer allí con sus discípulos el festín pascual. Las mujeres quizá tomaron también parte en ella, en la misma sala pero en un grupo aparte, como se usa en los países de Oriente. Si así sucedió, entonces vio María a Jesús levantarse de la mesa y, como hacen los sirvientes, arrodillarse delante de sus apóstoles para lavarle los pies. Ella escuchó las protestas de Pedro y las respuestas de Jesús, y sobre todo, ella asistió a la institución de la Eucaristía y a la ordenación de los apóstoles como sacerdotes para renovar el sacrificio. Comprendió mejor que los otros el alcance de este ministerio y dio gracias al que ordenó este medio maravilloso para permanecer perpetuamente entre los hombres y para alimentarlos con su cuerpo, la sagrada hostia. Su afecto hacia los apóstoles revistió desde ese momento de respeto, a causa de los poderes maravillosos que su Hijo acababa de darles. También vio al pobre Judas salir para traicionar a su Maestro, y lo hizo, tal vez después de su primera comunión, como hubiera deseado correr detrás de él para detenerlo, pero Jesús no lo quería. Oyó entonces la magnífica oración de Jesús por los suyos, que se llamaba la oración sacerdotal, y de la cual cada palabra encontraba un eco en su corazón. Los sentimientos expresados por Jesús en esta oración, que San Juan transcribe en este capítulo 17 de su Evangelio, pasaron todos al alma de María, que se unía a ellos eternamente. Ella oró intensamente por la realización de esta plegaria, y así pasó el resto de la noche, tan dura que preparaba el día, aún el más doloroso, el viernes. Jesús ha salido de la sala acompañado por sus discípulos, atraviesa el torrente Cedrón y entra al pequeño huerto de Getsemaní, donde sufrirá la tortura moral más grande que se pueda concebir. Su divinidad está como velada, y su naturaleza experimenta una repugnancia terrible por lo que va a suceder. Un combate se libra dentro de él. Quisiera descansar del sufrimiento que lo espera y suplicaba a su Padre: «Aleja de mí este cáliz». Sin embargo, él quiere salvarnos y sabe muy bien que el precio es su pasión. Entonces, después de varias luchas íntimas solo, porque sus apóstoles se han quedado dormidos, sufriendo hasta el punto de sudar sangre, acepta diciendo: «Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre». No nos imaginamos cuál sería el sufrimiento de María en esas horas. Quizá ella escuchó la palabra adolorida de Jesús cuando dijo: «Mi alma estará triste hasta la muerte». Y si ella no la oyó, su corazón maternal se lo diría. Y sabía que la pasión había comenzado ya, que aún antes de ser arrestado, Jesús sufría terriblemente. Llena de angustia, pero siempre generosa, ella viajaba de lejos con él, y sus oraciones subían a Dios a cada instante, más ardientemente. En este momento podemos decir que solo ella estaba segura de lo que había anunciado su Hijo, también que estaba aislada en su dolor. Ella supo sin duda por los rumores de la gente, o tal vez por algunos de sus discípulos que habían regresado después de su huida el arresto de Jesús. Supo que ese signo de ternura, el beso Judas, lo había empleado como signo de traición. Le contaron las palabras dolorosas de Jesús: «Amigo mío, ¿con un beso me entregas?». Y mientras todos se indignaban contra el traidor, ella no lo maldecía, y esperaba que se arrepentiría aquel que aún después de su crimen el Señor llamó amigo. Ansiosamente ella siguió todos los sucesos de la noche: el juicio en casa del sumo sacerdote y los salivazos del lacayo de éste que lo hicieron sufrir especialmente. Pero al mismo tiempo, admiro la declaración solemne hecha por Jesús de su divinidad esa misma noche memorable. Sin duda oyó hablar de los ultrajes que los criados hicieron sufrir al acusado. Casi al terminar esa noche, Juan la llevó a casa de Pedro, aquel que María en su corazón consideraba ya como el jefe escogido por Jesús. Pero este Pedro era un Pedro desconocido, no el que ella conocía como hombre valiente,
lleno de coraje y también un poco fanfarrón. Este era un verdadero pingajo humano, lloroso y suspirando como un niño, el cual de repente se arrojó a sus pies y puso la cabeza sobre sus rodillas. Pobre Pedro le contó gimoteando su vileza de la noche anterior y de cómo por 3 veces, como lo había predicho Jesús, había renegado de él delante de todo el mundo. María no sabía por qué sufría más, si de la nueva pena infligida a su divino Hijo, o el dolor de este pobre hombre loco de pesar y del cual se sentía también como si fuera su propia madre. Con gestos de dulzura infinita y palabras que ella solo podía encontrar, consoló al desdichado, mostrándole que su caída era consecuencia de su vanidad. Pedro se creía muy fuerte y muy seguro, contaba más con sus capacidades que con la gracia. Y así vio él ahora lo poco que valemos por nosotros mismos cuando Dios nos deja entregados a nosotros mismos. En adelante sería más humilde, puesto que él había sido llamado a ser jefe de la iglesia. Esta falta le daría indulgencia hacia los pecados de los demás y los comprendería mejor. Y para serenarlo completamente, ella le aseguró que Jesús le perdonaba, juntando su perdón al de su hijo. Pedro en verdad se sintió mejor después de esta confesión hecha a María. En cambio, qué desgracia para Judas no haber hecho lo mismo. Por grande que hubiera sido su crimen, hubiera obtenido el perdón si lo hubiera deseado. En efecto, no hay pecado que Dios no esté dispuesto a perdonar. Y si algunas veces nos parece como a Pedro, casi imposible ser perdonados por el Señor, acudamos presurosos a Nuestra Señora con temores llorando, cuál ha sido nuestra falta, que ella siempre sabrá arreglar las cosas. Basta solamente que nosotros nos dirijamos a ella con confianza, y así nos levantaremos más fuertes y mejores que antes en decaída. Quizás junto con Pedro y seguramente con Juan, María siguió los pasos de la pasión. Ella acompañaba a su hijo desde lejos, pero muy cerca, a través de su amor ardiente, que la hacía sufrir en su corazón todas las torturas infligidas al Salvador. Supongo que Jesús fue llevado a Pilatos desde la mañana, agotado mucho por la noche atroz que tuvo que soportar tanto en el huerto de los Olivos como en casa de su sacerdote. Tal vez lo vio pasar encadenado como un criminal y luego también, y puesto que Pilatos tenía su tribunal al aire libre, normalmente María debía estar allí por allí, entre la multitud, un poco escondida junto con Juan.